Y hablamos ahora de nutrición. Cuando pensamos en unos hábitos alimenticios saludables, tal vez no tengamos en cuenta la importancia de dónde comemos. Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña ha concluido que hacerlo delante de las pantallas conlleva un mayor riesgo de comer alimentos ultraprocesados. Les ocurre principalmente a los adolescentes, pero queremos saber por qué, y para eso nos va a ayudar Samuel Acosta, que es nutricionista. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, alimentos ultraprocesados delante de las pantallas, ¿esto es lo normal quizás en la alimentación actual de nuestros adolescentes? Sí, cada día más, ¿no? También por el tema de comodidad, alimentos que se consumen, o sea, se consiguen de manera más rápida, no llevan elaboración. Al final siempre tiramos a lo rápido y que lo relacionamos mucho con la parte de premio o de disfrute de cuando llegamos a casa, nos ponemos a jugar, a ver una serie. Entonces, claro, al tener un vínculo emocional, pues tiramos más de alimentos ultraprocesados y, claro, eso tiene su riesgo al final también. Claro, pero ¿cuánto contribuye que esos alimentos los tengamos ya en la despensa, no? El primer paso es, si lo compras, lo vas a comer tarde o temprano. Entonces, por eso es importante, ¿no?, el evitar tener ciertas cosas en casa, porque es lo que dices, ¿no?, al final se acabarán comiendo. Hoy queremos también hacer un ejercicio de reflexión por parte de la familia, sobre todo que observemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando se ponen delante de las pantallas, para ver de qué manera comen. Si lo hacen de forma compulsiva, porque también este estudio hace referencia a eso, a que lo hacen de forma compulsiva, que también recurren a este tipo de alimentos, a los ultraprocesados, o que cuando están incluso comiendo con nosotros en la mesa de la cocina se levantan muy rápido porque quieren volver de nuevo a las pantallas, ¿no? Sí, y al final ni siquiera somos conscientes, ¿no?, y me incluyo porque a veces es verdad que todos pecamos de eso. Estamos comiendo y ni siquiera sabemos que estamos comiendo, ¿no? Estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer, las que hemos hecho, o viendo la televisión o viendo el móvil. Entonces comemos de manera compulsiva, comemos más rápido, no controlamos la cantidad, ¿vale? Entonces está relacionado, incluso hay estudios que relacionan hasta con problemas digestivos, ¿no?, el comer frente a las pantallas, porque tragamos más aire, tenemos digestiones más pesadas, ¿no? O sea, al final si empezamos a juntar factores son muchísimos, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Tenemos que dar ejemplo, ¿no?, como estabas comentando, a los niños, a los adolescentes. Y además es cuando encima estamos hablando, y lo hemos hablado en otras ocasiones aquí contigo, Samuel, de una alimentación más consciente, de masticar bien, de ser consciente de lo que nos echamos a la boca, de disfrutar quizás de los sabores. Sí. Eso no lo aplicamos en estas circunstancias, ¿no? Eso se pierde por completo porque al final, como dijiste antes, ¿no?, comemos para continuar viendo la televisión, viendo el móvil, y no disfrutamos, no sabemos ni siquiera la cantidad que estamos comiendo. A veces comemos y seguimos picando de otras cosas que vamos encontrando en la mesa sin hambre, ¿no?, simplemente por inercia, y ahí es donde, por eso se relaciona también con el tema de la obesidad o el aumento de las estadísticas del peso, ¿no?, en Canarias, en España en general. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la salud, incluso ya consumiendo de esta manera compulsiva este tipo de alimentos ultraprocesados en estas edades ya de cara al futuro? Pues lo que se está viendo, ¿no? O sea, al final las estadísticas hablan de que el aumento de la obesidad pues va en aumento, cada vez aparecen patologías relacionadas con el peso, ¿no?, como puede ser diabetes cada vez en personas más jóvenes, hipertensión, problemas de colesterol, problemas relacionados con enfermedades cardiovasculares en edades cada vez más tempranas, ¿vale? Y al final es un conjunto, ¿vale?, de hábitos. O sea, al final es verdad que hay que ser sinceros, ¿no? No se trata solo de por comer delante de un móvil, ¿no?, sino porque al final eso conlleva tener una vida más sedentaria. Ya no jugamos en los parques, ya no jugamos en la calle, ya no salimos a hacer actividades, ¿no? Al final todo está detrás de una pantalla, no somos conscientes de lo que comemos a veces simplemente por placer, ¿no? Nos apetece ver una serie, nos apetece un montón de chucherías, pues nos las comemos. Y al final, claro, piensas, una vez no pasa nada, ¿no?, pero en el tiempo, ¿qué consecuencias puede tener todo eso, ¿no? Mucha gente puede estar pensando quizás en su casa y dice, bueno, esto lo hacíamos también delante de la televisión, ¿no? Lo que acabas de decir, explicar esa escena donde estamos viendo una serie, una película, y donde quizás nos hartamos a chucherías y todo lo que se nos ponga por delante. ¿Hay que establecer quizás una diferencia de ponerse delante de la tele, de las pantallas, o prácticamente es lo mismo? Creo que hay que buscar un equilibrio, como todo en la vida, ¿no? Creo que tampoco hay que buscar una perfección y tampoco caer en esa rutina de hacerlo constantemente, de hacerlo a diario, de al final relacionar todo con alimentos ultraprocesados, porque al final se convierte, y lo digo claramente, en una adicción, ¿no? O sea, la comida, y creo que lo he comentado aquí otras veces, es súper adictiva. O sea, de hecho se trata como si el tabaco o el alcohol, ¿no?
Y ese tipo de hábitos, ¿no? El comer delante de pantallas, creo que se relaciona directamente con esa adicción a los alimentos en muchas ocasiones. Y de esa adicción de la que habla Samuel, ¿tiene que ver algún ingrediente que encontremos en los ultraprocesados que quizás nos despierte el seguir consumiéndolo? Sí, sí, los alimentos ultraprocesados al final son ricos en azúcares, en sal, son ricos en potenciadores de sabor, como puede ser, por ejemplo, el glutamato monosódico. ¿Qué pasa con todo eso? Que cuando comes esos alimentos que tienen una intensidad de sabor muy alta, cuando comes alimentos frescos, naturales, claro, no tienes, o sea, no captas esos sabores. Pasa, siempre pongo un ejemplo, que creo que es lo que todo el mundo puede entender así más en casa, es cuando estamos acostumbrados a comer sin sal, ¿no? Al final te acostumbras y no pasa nada. Si de repente comes algo que tenga sal, pues ya vas a notar el sabor mucho más intenso, y eso pasa con este tipo de alimentos, que si comes alimentos con muchos sabores, pues al final te adaptas a eso y los otros alimentos los vas a rechazar más frecuentemente. Y hay quizás algunos momentos de nuestra vida, horas del día o incluso por algo que nos esté sucediendo emocionalmente, por lo que nuestro cerebro o recurramos más quizás a ese tipo de alimentos. Sí, suele ser casi siempre nuestro momento premio cuando llegamos a casa, cuando tenemos un mal día, ¿no? Cuando la mente entra en un estado de relajación, es cuando lo vinculas directamente al placer, y ahí es donde te va a pedir aquello a lo que te hayas acostumbrado, ¿no? Pues me abro una copita de vino, me pongo una palomita, me abro una bolsa de chuches, ¿no? Al final ahí es donde realmente vinculas, ¿no? Siempre hablo del mismo vínculo, ¿no? Siempre hago así porque es como el vínculo emocional con la comida, y es importante analizarnos, ¿no? Ver si lo tenemos y hasta qué punto, qué intensidad tiene ese vínculo. Y ya no solo consumir alimentos ultraprocesados, comer mal mientras estamos delante de las pantallas, sino también lo que vemos en esas pantallas, porque muchos jóvenes recurren quizás a influencers que ya te asesoran sobre determinada alimentación, muchos de ellos tienen que ver con alimentos ultraprocesados, Sí, incluso con ingestas grandes de comida, cuando vemos que el influencer quizás luce un tipo maravilloso, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, también están engañando con ese mensaje, porque realmente no se están comiendo los que están vendiendo. Sí, exacto, y al final el riesgo que eso conlleva, ¿no? Que tú no sabes si todo eso es real, y al final la propia publicidad, ¿no? De alimentos ultraprocesados, que muchos tienen beneficio económico de ahí, ellos no van a ver las consecuencias que puede tener, por ejemplo, el consumo de bebidas energéticas, ¿no? Que se utiliza mucho también en edades súper jóvenes, cada vez más jóvenes, desgraciadamente, y eso es una cosa que a través de las redes sociales se promociona mucho, ¿no? Las bebidas energéticas. Y claro, probablemente esa gente que la promociona ni siquiera las consuma de manera tan habitual como lo hace la gente. Pues Samuel, como siempre, Samuel Acosta, nutricionista, gracias por darnos tu visión de cómo debemos comer, y sobre todo en una problemática que ya entra en periodos de edades menores y que tiene que ver sobre todo cuando se combina con el uso de las pantallas. Gracias como siempre. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.